Mero Cristianismo, por C.S. Lewis. Prefacio. El contenido de este libro fue emitido primero a través del aire y luego publicado en 3 partes separadas, como Charlas Radiales, 1942, Comportamiento Cristiano, 1943 y Más allá de la personalidad, 1944. En la versión impresa hice algunos agregados a lo que había dicho frente al micrófono, pero más allá de eso dejé el texto casi sin modificaciones. Una charla en la radio, creo, debería ser lo más parecida posible a una verdadera charla y no sonar como un ensayo leído en voz alta. En mis charlas, por lo tanto, había usado las formas coloquiales que normalmente utilizo en la conversación y las reproduje en la versión impresa. Y siempre que en ellas había resaltado la importancia de una palabra con el énfasis de la voz, imprimí en cursivas. Tiendo a pensar ahora que fue un error, un ingrato híbrido entre el arte de hablar y el arte de escribir. Un hablante debe usar variaciones de la voz para dar énfasis porque el medio que utiliza lo lleva naturalmente a ese método. Pero un escritor no debe utilizar cursivas con el mismo fin. Tiene medios propios, diferentes, para destacar las palabras claves y debe usarlos. En esta edición he suprimido los coloquialismos y reemplazado la mayor parte de las cursivas, reformulando las oraciones en que aparecían, pero sin alterar, espero, el tono popular o familiar que desde un comienzo me había propuesto. También he añadido y suprimido cosas cada vez que creí entender algún aspecto de mi tema mucho mejor ahora que hace 10 años, o cuando sabía que la versión original había sido malinterpretada por otros. También he añadido y suprimido cosas cada vez que creí entender algún aspecto de mi tema mejor ahora que hace 10 años, o cuando sabía que la versión original había sido malinterpretada por otros. Debo advertir al lector que no ofrezco ayuda alguna a nadie que esté vacilando entre 2 denominaciones cristianas. No aprenderán de mí si deben hacerse anglicanos, católicos romanos, metodistas o presbiterianos. Esta omisión es intencional, incluso la lista que he dado va en orden alfabético. No hay misterio alguno respecto a mi propia posición. Soy un laico muy ordinario de la Iglesia de Inglaterra, no especialmente alto, ni especialmente bajo, ni especialmente ninguna otra cosa. Pero en este libro no intento convertir a nadie. Desde que me hice cristiano, he pensado que el mejor, quizás el único servicio que podía hacer por mi prójimo no creyente, era explicar y defender la creencia común a casi todos los cristianos en todos los tiempos. Tenía más de un motivo para pensar esto. En primer lugar, los asuntos que dividen a los cristianos entre sí implican a menudo puntos de alta teología o incluso de historia eclesiástica, que nunca deberían ser tratados sino por verdaderos expertos. Habría estado perdido en esas aguas, más necesitado de ayuda que capaz de ayudar a otros. Y en segundo lugar, debemos admitir que la discusión de estos puntos polémicos no conduce exactamente a atraer hacia la congregación cristiana a quien se encuentre fuera de ella. Es mucho más probable que al escribir o hablar acerca de tales puntos lo disuada de entrar en cualquier comunión cristiana antes que llevarlo a la nuestra. Nunca se deberían discutir nuestras divisiones si no es en la presencia de los que ya creen que hay un solo Dios y que Jesucristo es su único Hijo. Finalmente, me dio la impresión de que en esas controversias ya estaban ocupados muchos más autores y con más talento que los dedicados a la defensa de lo que Baxter llama mero cristianismo. Esa parte de la línea donde yo creía ser más útil era también la parte que parecía más débil, y a ella naturalmente me dirigí. Hasta donde yo sé, estos fueron mis únicos motivos, y me agradaría mucho que la gente no sacara conclusiones fantásticas de mi silencio en ciertas materias en disputa. Por ejemplo, tal silencio no significa necesariamente que yo no haya tomado partido. A veces no lo he hecho. Hay asuntos en discusión entre cristianos respecto a los cuales no creo se nos haya dado la respuesta. Hay otros cuya respuesta quizás nunca sabré. Si preguntara, incluso en un mundo mejor, podría, por lo que a mí alcanza, obtener la misma respuesta que obtuvo alguien mucho más grande que yo. ¿Y eso a ti qué? Tú sígueme. Pero hay otros asuntos frente a los cuales definitivamente he tomado partido, y aún así no he dicho nada, porque no escribo para exponer algo que podría llamar mi religión, sino para exponer el mero cristianismo, que es lo que es y era lo que era mucho antes de que yo naciese, me guste o no me guste. Algunas personas sacan conclusiones injustificadas del hecho de que nunca digo más acerca de la bendita Virgen María que lo implicado en afirmar el nacimiento virginal de Cristo. Pero ¿no es obvia la razón por la que no lo hago? Decir más me llevaría inmediato a territorio altamente contencioso, y no hay otra contienda entre cristianos que requiera ser tocada con la delicadeza que ésta exige.
Las creencias católicas romanas respecto a este tema son sostenidas no solo con el fervor usual en toda creencia religiosa sincera, sino muy explicablemente con esa peculiar y, por así decirlo, caballerosa sensibilidad que un hombre muestra cuando está en juego el honor de su madre o de su amada. Así es muy difícil disentir de esas creencias sin correr el riesgo de parecer no solo un hereje, sino también un villano. Y al contrario, las creencias protestantes opuestas convocan en este tema sentimientos que se hunden en las raíces mismas de todo monoteísmo. A los protestantes radicales les parece que se pone en peligro la distinción entre creador y criatura, por sagrada que esta última sea, que vuelve a surgir el politeísmo. Así es difícil disentir de ellos sin parecer algo peor que un hereje, un pagano. Si pudiera escogerse un tópico que con toda seguridad haría zozobrar un libro sobre mero cristianismo, si hay un tópico que constituya una lectura absolutamente inútil para quienes todavía no creen que el Hijo de la Virgen es Dios, con toda seguridad ese lo sería. Curiosamente, de mi silencio frente a puntos polémicos, no se puede concluir ni siquiera si los considero importantes o sin importancia, porque este es en sí mismo uno de los puntos en disputa. Una de las cosas en que los cristianos están en desacuerdo es la importancia de sus desacuerdos. Cuando dos cristianos de diferentes denominación comienzan a discutir, en general no transcurre demasiado tiempo antes que uno pregunte si tal y tal punto realmente importa y que el otro responda, ¿importar? Pero si es absolutamente esencial. Digo todo esto simplemente para aclarar qué tipo de libro intentaba escribir, no para ocultar mis propias creencias o para no hacerme responsable por ellas. Al respecto, como dije antes, no hay secreto. Para citar al tío Toby, están escritas en el libro de oraciones. Claramente el peligro residía en colocar como cristianismo común cosas peculiares de la Iglesia de Inglaterra, o peor aún, de mí mismo. Traté de protegerme enviando el manuscrito original de lo que ahora es el libro segundo a 4 clérigos, anglicano, católico romano, metodista, presbiteriano, y solicitándoles su opinión. El metodista pensaba que no había hablado lo suficiente de la fe y el católico romano creía que había ido un poco demasiado lejos en la relativización de las teorías explicativas de la redención. Fuera de eso, los 5 estuvieron conformes. No sometí el resto de los libros a semejante examen porque las diferencias que pudieran surgir al leerlos serían diferencias entre individuos o escuelas de pensamiento, no entre denominaciones. En la medida en que puedo juzgar a partir de reseñas y de las numerosas cartas que me han escrito, el libro, no importa cuán defectuoso sea en otros aspectos, por lo menos sí logró presentar un consensual o común o central o mero cristianismo. En ese sentido, puede ser útil para silenciar el parecer según el cual, si omitimos los puntos polémicos, nos quedaremos con un solo y vago exangüe máximo común divisor. El máximo común divisor resulta ser algo no solo positivo, sino punzante, escindido de todas las creencias no cristianas por un abismo en que las peores divisiones en el interior de la cristiandad no se le comparan en absoluto. Si no he colaborado directamente con la causa de la reunificación, quizás he aclarado por qué deberíamos estar reunificados. Sin duda me he topado con poco del legendario odium theologicum por parte de miembros convencidos de comuniones distintas a la mía. La hostilidad ha surgido más bien de gente que vacila entre pertenecer a la Iglesia de Inglaterra o estar fuera de ella, personas no exactamente obedientes a ninguna comunión. Esto me parece curiosamente consolador. Es en su centro, donde habitan sus hijos más fieles, donde cada comunión se encuentra más cercana a todas las otras en espíritu, si no en doctrina. Y esto sugiere que en el centro de cada una hay un algo o un alguien que, contra todas las distancias en la fe, todas las diferencias de temperamento, todos los recuerdos de persecuciones mutuas, habla con la misma voz. Eso en cuanto a mis omisiones doctrinales. En el libro 3, que trata de moral, también he mantenido silencio respecto a ciertas cosas, pero por una razón diferente. Desde que presté servicio en la infantería durante la Primera Guerra Mundial, me disgustan profundamente las personas que, ellas mismas cómodas y a salvo, exhortan a los hombres que se encuentran en la línea frontal. Como consecuencia, soy renuente a hablar demasiado acerca de tentaciones a las que yo mismo no estoy expuesto. Ninguna persona, supongo, se ve tentada por todos los pecados. Sucede que el impulso que lleva a la gente a juegos de azar ha quedado fuera de mi constitución, y, qué duda cabe, pago por ello con la carencia de algún buen impulso, del cual es el exceso o la perversión. Así no me sentí calificado para dar consejo acerca de juegos de azar permisibles o no permisibles, si es que hay alguno permisible, porque no afirmo saber ni siquiera eso. Tampoco he dicho nada sobre control de la natalidad. No soy mujer, ni siquiera un hombre casado, y tampoco soy sacerdote.
Pensé que no me correspondía tomar una posición firme respecto a sufrimientos, peligros y gastos de los cuales estoy protegido, ya que no tengo ningún deber pastoral que me obliga a ello. Pueden existir objeciones mucho más profundas y han sido manifestadas frente a mi uso de la palabra cristiano en el sentido de uno que acepta las doctrinas comunes del cristianismo. La gente pregunta, ¿y quién es usted para determinar quién es o no es cristiano? ¿O no podría suceder que muchas personas incapaces de creer en esas doctrinas sean en verdad más cristianas, estén más cerca del Espíritu de Cristo que las que lo hacen? Ahora bien, esta objeción es, en un sentido, muy justa, muy caritativa, muy espiritual, muy sensible. Tiene todas las cualidades existentes, excepto la de ser útil. Simplemente no podemos, sin producir un desastre, utilizar el lenguaje de la manera en que estos objetores desean que lo hagamos. Intentaré aclarar esto recurriendo a la historia de una palabra de importancia mucho menor. La palabra caballero originalmente significaba algo reconocible, alguien que tenía un escudo de armas y poseía tierras. Cuando se llamaba a alguien un caballero, no se le estaba haciendo un cumplido, sino simplemente estableciendo un hecho. Si se decía que no era un caballero, no se le estaba insultando, sino solo dando información. No había más contradicción en afirmar que Juan era un estafador y un caballero que la que hay en decir que Jaime es un tonto y un licenciado universitario. Pero entonces apareció gente que decía tan justa, caritativa, espiritual, sensiblemente, tan de todo menos útilmente: pero ¿no es verdad que lo importante en un caballero no es el escudo de armas y las tierras, sino el comportamiento? ¿Acaso el verdadero caballero no es el que se comporta como debiera serlo un caballero? ¿Acaso en ese sentido no es Eduardo más verdaderamente caballero que Juan? Su intención era buena. Ser honorable y cortés y valiente es por supuesto mucho mejor que tener un escudo de armas, pero no es lo mismo. Peor aún, no es algo en que todos vayan a estar de acuerdo. Llamar a un hombre caballero, en este sentido nuevo, refinado, no se transforma en un modo de dar información acerca de él, sino en una forma de alabarlo. Negar que es caballero se convierte simplemente en una forma de insultarlo. Cuando una palabra deja de ser un término descriptivo y se transforma en un término laudatorio, ya no transmite información acerca del objeto, tan solo comunica la actitud del hablante hacia ese objeto. Una comida agradable solo significa una comida que le gusta al hablante. Caballero, una vez que el término ha sido espiritualizado y refinado más allá de su sentido grueso y objetivo, significa muy poco más que un hombre que agrada al hablante. Como consecuencia, caballero es hoy una palabra sin utilidad. Ya teníamos numerosos términos de aprobación, así que no era necesaria para ese uso. Por otra parte, si alguien, por ejemplo en una obra de historia, desea usarla en su sentido antiguo, no puede hacerlo sin explicaciones. Se le ha echado a perder para tal propósito. Entonces, si permitimos que la gente comience a espiritualizar y refinar, o como podrían decir, hacer más profundo el sentido de la palabra cristiano, también ella se transformará rápidamente en una palabra inútil. En primer lugar, los mismos cristianos no podrán aplicarla nunca a nadie. A nosotros no nos corresponde decir quién, en el sentido más profundo, está o no está próximo al Espíritu de Cristo. No podemos ver en el corazón de los hombres. No podemos juzgar y, en verdad, se nos prohíbe juzgar. Actuaríamos de modo maligno y arrogante si dijéramos que un hombre es o no es cristiano en este sentido refinado. Y obviamente una palabra que no podemos aplicar no va a ser una palabra muy útil. En lo que respecta a los no creyentes, sin duda pueden disfrutar con el uso común de la palabra en su sentido refinado. En sus bocas resultará simplemente un término de alabanza. Al llamar cristiano a alguien, querrán decir que lo creen un buen hombre. Pero ese uso de la palabra no significará un enriquecimiento de la lengua, porque ya tenemos la palabra bueno. Entretanto, la palabra cristiano se habrá echado a perder para cualquier propósito realmente útil al que pudiera haber servido. Debemos, por lo tanto, apegarnos al significado original, obvio. El nombre de cristianos se dio primero en Antioquía, Hechos 11:26, a los discípulos, aquellos que aceptaban las enseñanzas de los apóstoles. No se limitaba en modo alguno a los que sacaban el máximo provecho de esas enseñanzas. De ninguna manera abarcaba a los que de una forma refinada, espiritual, íntima, se encontraban más cerca del Espíritu de Cristo que los menos satisfactorios de los discípulos. No se trata de un punto teológico o moral, es solo cuestión de usar las palabras para que todos entendamos lo que se dice. Cuando alguien que acepta la doctrina cristiana no vive de acuerdo con ella, es más claro decir que es un mal cristiano y no que no es cristiano.
Espero que ningún lector suponga que aquí se ofrece el mero cristianismo como una alternativa a los credos de las comuniones existentes, como si se lo pudiera adoptar prefiriéndolo al congregacionismo o a la ortodoxia griega o a cualquier otra denominación. Se parece más a un vestíbulo desde el cual se abren puertas hacia diversas habitaciones. Si puedo conducir a alguien a ese vestíbulo, habré logrado lo que intentaba. Pero es en las habitaciones y no en el vestíbulo, donde están los fuegos encendidos, las sillas y la comida. El vestíbulo es un lugar de espera, un lugar desde el cual probar las distintas puertas, no un lugar donde vivir. Para ello, la peor de las habitaciones, cualquiera de ellas, es a mi parecer preferible. Es verdad que algunas personas se encontrarán con que tienen que esperar en el vestíbulo un tiempo considerable, mientras otras casi de inmediato sienten con certeza cuál es la puerta a la que deben golpear. No sé a qué se debe esa diferencia, pero estoy seguro de que Dios no deja a nadie esperando a menos que vea que le conviene esperar. Cuando por fin penetras a tu habitación, descubres que la larga espera te ha hecho un bien que de otra manera no habrías alcanzado. Pero debes considerarlo espera, no campamento. Debes continuar orando para que se te ilumine y, por supuesto, incluso en el vestíbulo, debes empezar a tratar de obedecer las reglas comunes de toda la casa. Y sobre todo, debes indagar acerca de cuál es la verdadera puerta, no cuál te agrada más por su pintura y artesonado. En lenguaje sencillo, la pregunta no debería ser ¿me gusta este tipo de servicio religioso? Sino ¿son verdaderas estas doctrinas? ¿Está aquí lo santo? ¿Me empuja mi conciencia hacia esto? ¿Es mi orgullo lo que me hace renuente a llamar a esta puerta? ¿O son mis simples preferencias? ¿O mi antipatía personal por este portero en especial? Cuando hayas llegado a tu propia habitación, sé bondadoso con los que han escogido puertas diferentes y con los que todavía están en el vestíbulo. Si están en un error, necesitan en mayor grado tus oraciones. Y si son tus enemigos, entonces se te ha ordenado rezar por ellos. Es una de las reglas comunes a toda la casa.